Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del verso 3 al verso 5. Amén. Dando la bienvenida a todos los amigos, los hermanos que nos acompañan. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por la oportunidad que nos concede en esta noche de podernos reunir. Dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ustedes, 4. Verso 5, todos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Dios del cielo, en esta noche por la oportunidad que nos concede, Señor, de reunirnos a meditar en tu palabra, oh Dios. Háblanos conforme a nuestra necesidad, Señor. Ministra a cada uno de nuestros corazones. Necesitamos en esta noche oír tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden estar cómodos, hermanos, en el nombre del Señor. Bueno, allí el apóstol Pedro alaba al Señor por su gran misericordia. Amén. Y dice que por esa misericordia Él nos hizo renacer. Amén. Porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Aleluya. Pero nos hace renacer ¿para qué? Para una esperanza viva. Amén. Hablaba estos días con un señor y él decía: ¿qué pereza no llegar a los 100 años? Decía: no, yo ya con 70 o 80 tengo, no quiero vivir más. Entonces imagínense que usted le dijera que va a volver a nacer cuando él no quiere como vivir como ya mucho. No tendría sentido para él. Pero la Biblia aquí nos dice que el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Quiere decir que lo que sella la salvación suya y mía es la resurrección del Señor Jesús. ¿Cuántos dan alabanza a Jesús? Ahora, ¿qué objetivo tiene eso? Dice, para una ¿qué? Herencia. Y mire qué herencia la que el Señor tiene para usted. Incorruptible. Mire pues, incontaminada e inmarcesible, reservada en la notaría 21, ¿cierto? En los cielos para vosotros. Amén. Y en esta noche vamos a hablar de eso con la ayuda del Señor y con la ayuda de Dios. He titulado este mensaje: una herencia que no pienso perder. Amén. Usted, al ver la descripción de esta herencia, usted quisiera perder eso. Cierto que tiene que estar uno definitivamente muy loco para querer perder una herencia incorruptible, amén, incontaminada e inmarcesible, amén, y que no nos la van a entregar aquí, ni que está aquí, como dijo el Señor, donde el ladrón hurta, ¿cierto? Donde hay comején, donde hay animalitos que destruyen las cosas, sino que dice la Biblia que esta herencia está reservada en los cielos. Amén. Y a eso nos ha llamado el Señor, a usted y a mí. Amén. Mirando en el diccionario que es una herencia, dice que es el derecho a heredar que tiene una persona por ley o por un testamento. Dice también que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte. Decir que tras el fallecimiento de alguien quedan personas a su alrededor que por un vínculo de sangre o por un testamento que ese sujeto, esa persona haya hecho en vida, pues se van a beneficiar de los bienes que esa persona tenía.
Pero escuche lo bonito de esta herencia que usted y yo tenemos. La Biblia no dice que tenemos derecho a esta herencia por la muerte de Cristo, sino por la resurrección de Él. Amén. Así que usted y yo somos afortunados porque no nos está heredando un muerto, nos está heredando uno que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y reina con poder y majestad. Así que uno recibir una herencia de su padre, de su madre, pues como dice por el dicho, la plata sirve todos los días. Y seguramente cuando ya se la entregaron, pues algo se pondrá a hacer. Pero usted siente tristeza si usted quería a su papá y su mamá. Usted y tener que recibir una plata, vender la casa donde vivieron sus viejos, donde usted lo criaron. La plata sirve, sí, le puede servir, claro. Pero usted se siente triste si dice, vendí la casa donde mis papás vivieron toda la vida, donde hicieron su hogar. Porque para esa herencia tiene que haber una muerte, pero gracias a Dios que usted y yo celebramos hoy la resurrección del Señor. Amén. Y no solo esa resurrección nos trae gozo, sino que nos trajo una herencia incorruptible. ¿Cuántos dan alabanza a Jesucristo? Gloria a Dios. Ahora bien, lo primero que tenemos que reconocer nosotros, la iglesia del Señor, compuesta en su mayoría por gentiles, es que nosotros no éramos herederos. Nosotros no éramos herederos, no teníamos derecho, no éramos herederos directos de esta herencia celestial. Primero, porque la Biblia dice, hablando de toda la raza humana, según Romanos 3:23, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así que ahí no había herencia de nada. Pero como si fuera poco, la primer luz de esperanza para la humanidad se enciende en Génesis 12 con un hombre llamado Abraham, al que Dios le da una promesa. Amén. Y promete para él hacer de él una gran nación, un gran pueblo. Y empieza con ellos un proceso muy interesante. Y los israelitas eran dueños de todo, absolutamente todo. Romanos capítulo 9 describe a plenitud, a una completa plenitud, todo lo que les pertenece a ellos. Hablando de la elección de Israel, Romanos 9 dice a partir del verso 4, dice que son israelitas, de los cuales son, y escuche usted, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, todo eso empezó allá, y las promesas. Verso 5 dice, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, como si fuera poco, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que peor, estábamos todavía más lejos, porque había una luz de esperanza, pero estaba en un pueblo del cual nosotros no éramos parte. Amén. Así que esa herencia para nosotros estaba muy lejos. Para ellos era todo, los israelitas. Nosotros estábamos excluidos. Pero gracias a Dios que en Abraham Dios dio fue una promesa. Amén. Y Gálatas capítulo 3 verso 18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y ahí es donde se abrió la puerta para nosotros, los gentiles, porque la simiente que Dios, a través de este diálogo que tiene con Abraham, iba a bendecir, es Cristo. Amén. Así que ya empieza a haber una luz de esperanza también para los gentiles, para tener acceso a esta herencia especial. Ahora, lo primero que el Señor tuvo que hacer para hacernos a nosotros partícipes de esa promesa es hacernos dignos de ser sus herederos. Estábamos
según la Biblia, destituidos. Se enciende una luz de esperanza, pero para un pueblo específico. Pero ahora el Señor abre la puerta y, como lo dice en San Juan capítulo 1, el verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿ahora qué les dio? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí empieza la herencia, porque la herencia por ley, eso no necesita usted ni buscarse un abogado, la tienen los hijos. Usted le puede dejar una propiedad a alguien que no sea su familia, pero usted tiene que especificarlo: le dejo esto y por esto y por esto. Pero sus hijos de sangre reconocidos por usted tienen derecho, de manera automática. Por eso el primer proceso que Dios hace con nosotros es hacernos sus hijos. Y luego, si somos hijos, dice la Biblia, somos herederos. Amén. ¿Cuánto dan alabanza al Señor Jesús? Él primero nos hace sus hijos, nos hace dignos, amén, de poder heredar sus bendiciones. Dice Gálatas capítulo 4, a partir del verso 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero escuche esto: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Ese fue el primer proceso, la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, dice la palabra, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos pueden dar una alabanza al Señor en esta noche? Él nos hizo hijos para que pudiéramos ser sus herederos. Gloria al Señor Jesús. Y yo quiero decirle, hermano, el cargo, o el título más bien, el título más grande que usted y yo tenemos es el de hijos de Dios. Ese es el título más grande que usted y yo tenemos. Gracias a Dios por las oportunidades que Dios nos da en el servicio, que nos habrá dado a muchos, de servirle y de tener un cargo. Y es importante, porque no es de menospreciarlo, pero yo quiero decirle que es más importante ser hijo de Dios. Eso es más importante. Amén. Hay quienes colocan y le dan más importancia al cargo que a la salvación, y eso es grave, muy grave. Es más importante ser hijo de Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 2, vamos a mirarlo, Hebreos capítulo 2, verso 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos presidentes de jóvenes a la gloria, muchos líderes de Dorcas, muchos presidentes de evangelismo, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. El Señor no viene ni por pastores, el Señor viene por hijos. Amén. Amén. El Señor no viene por vocales, secretarios. No, mientras el Señor nos permita ejercerlo, hagámoslo con responsabilidad, con dignidad. Pero el Señor viene por hijos, para llevarlos a la gloria. Por eso, hermano, no se preocupe tanto como lo hizo, y ojalá no tengamos, ¿cómo lo llamo?, el síndrome de Saúl. Saúl tenía más en estima el cargo de rey que tenía que su relación con Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 30, él venía de la batalla contra Amalek.
Usted ha escuchado y ha leído esa historia. Y la orden de Dios era que destruyera todo lo que había allá en Amalek, porque Dios tenía guardado con ese pueblo hace tiempos, porque se había opuesto al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel venía peregrinando del desierto. Y Dios ahora quería pasar allí la factura, pero Saúl no obedeció plenamente lo que Dios le mandó hacer y le sacó excusas a Samuel. No, si he traído lo mejor para ofrecer, el pueblo ha traído lo mejor para ofrecer sacrificio a Jehová. Y Samuel lo reprende y le dice: mira, como pecado de adivinación, oiga eso, es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Tú has desechado la palabra de Jehová. Y la actitud de Saúl ahí, digo yo, hubiese determinado mucho su futuro. Porque Saúl podría haberse ido al altar a llorarle a Dios, podría haberse colocado en una actitud de humillación delante de Dios. Pero ¿sabe qué dijo en el verso 30? Primer libro de Samuel 15:30 dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. No era ni el Dios de él, para que adore a Jehová tu Dios. ¿Cierto? Es lo que decía: no, eso sí, no me haga pasar esta vergüenza, salga conmigo aquí a ofrecer el sacrificio, que el pueblo no se dé cuenta que yo ya no soy el rey. ¿Para qué cargo? Si ya no tenía comunión con Dios. Hermano, qué bueno nosotros entender que más importante que un cargo, mire, un cargo es una autoridad delegada para ejercer unas actividades o unas funciones en un tiempo determinado, así que es temporal. Eso es un cargo, pero ser hijo de Dios es un estado permanente, no es solo aquí, sino que trasciende hasta la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Eso es más importante, amén, que un cargo. Así que qué bueno nosotros aprender que lo importante aquí no es aferrarnos a un cargo X. Lo importante es tener una comunión con Dios. Lo importante es tener la aprobación de Dios. Lo importante es buscar su presencia. Amén. Ahora, decía que el título de la enseñanza es una herencia que no pienso perder. Y yo le invito a que usted hoy más que nunca determine en su vida que usted no se va a perder esta herencia a la que el Señor lo ha llamado, porque el camino de Dios es de decisiones. En otras palabras, eso es para guapos. Así de sencillo, eso es para guapos, porque hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones, que si hay que mochar amistades, hay que mocharlas. Amén. Si hay que renunciar a cosas que a uno le gustan, es que ahí es donde está la gracia. Si a uno no le gustara lo del mundo, si eso no llamara la atención, ¿qué gracia tenía la vida cristiana? Ahí es donde está el asunto. Amén. Por eso la vida cristiana es de determinación. La vida cristiana es de decisiones. Hay una pequeña herencia, una muestra, como dicen por ahí, una ñapa, ¿cierto? Que la Biblia nos muestra acerca de la herencia que Dios tiene para nosotros. Apocalipsis capítulo 21, a partir del verso 18. Está hablando de la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, a partir del verso 18. Y está describiendo, viene desde el verso 9, describiendo la nueva Jerusalén. Habla que tiene puertas, 3 puertas al norte, al sur, al occidente, al oriente, que tiene 12 cimientos, que esos cimientos tienen inscritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y en el verso 18 hay una descripción y dice: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados ¿con qué? Con toda piedra preciosa. Y describe allí esmeralda, jaspe, zafiro. Verso 20,
Sigo con el 21, dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Mire usted, un pequeño espejito ahí nos muestra el Señor de esa herencia a la que usted y yo tenemos derecho porque hemos sido hechos hijos. Amén. Amén. Porque hemos sido hechos hijos. Y esto es parte, y yo diría, esto es algo que nos anima. Amén. A perseverar en las cosas del Señor. A no perder esta herencia, porque yo le digo, las herencias tienen muchos enamorados. ¿O no? Eso es el primo por allá tercero, 15º. No, yo tengo derecho, yo también tengo sangre de ese difunto que murió. Y eso le muere a alguien, eso le aparecen hijos y le aparecen familiares cuando está enfermo a ver quién ayudaba. ¿Sí? Así es. Así que las herencias tienen muchos enamorados. Y usted tiene una herencia que usted tiene enemigos de esa herencia. Hay quien es enemigo de que usted llegue a adquirir esta herencia, la cual el Señor le ha prometido y le va a entregar, hermano. Pero usted y yo debemos tener la determinación que no vamos a perder esta herencia. Amén. No vamos a perder el tiempo que hemos caminado con el Señor. Amén. No vamos a perder estas promesas que Él nos ha hecho y que por tanto tiempo nos han sostenido. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? Y mire, yo leía esto cuando dice, y la calle de la ciudad era de oro puro. Y me ponía a meditar en una cosa. El Apocalipsis tiene y usa muchos símbolos, ¿cierto? Son muchos símbolos. Así que yo no le voy en este momento ni a afirmar ni a negar que sean las calles de oro, pero quiero invitarlo a pensar en esto. Acá en este planeta en el que estamos, de pronto es como raro que usted se encuentre a alguien, aquí ya pavimentaron esta vía, ¿cierto? Eso es, le llaman brea. Es raro usted de pronto encontrarse a alguien a las 12 del mediodía con una almadana y un cincel perforando ahí la vía y echándose un pedazo de brea al hombro y llevándosela al banco a que le guarden ese tesoro. Y digo, aquí vengo a guardar este pedazo de brea, esto vale mucha plata, porque es el piso. Y al piso se le da poco valor. El piso va a colocar sus miembros más bajos, ¿cierto? La planta de sus pies. Tanto es el piso que usted casi ni procura tocarlo. Se levanta y procura colocarse una chanclita, ¿cierto? Trata de no tocarlo. Aquí hay hermanos que trabajan construcción y estoy seguro que han instalado pisos muy costosos en casas de gente de mucho recurso económico, y seguramente habrán sido unas baldosas, porcelanato, que es lo más caro, porcelanato, cerámica, mármol y lo más costoso que usted pueda. Es más, una vez escucharon una noticia, criticaban al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, porque el baño de él es de oro. El baño que él tiene en una de las casas de él es de oro. El sanitario donde se sienta es de oro. Está chapado en oro, hay foto en internet, búsquenlo. Pero yo le pregunto a usted una cosa. Si de pronto la hermana llama al hermano y le dice, amor, ya está la comida tuya, ya está tu comida. Y de pronto el hermano le dice, bueno, tírame la carne ahí al piso, con el arroz y las tajas, se me lo dice, ¿y cómo? Ni en el piso del baño de Donald Trump usted tira su comida al piso y va y come de él, ¿o sí? Porque es el piso. Puede ser muy bonito y puede ser de oro, pero es el piso. Así de sencillo. Por bonito, por resplandeciente, por mucho fabuloso que le echen, es el piso. Así que se le da un valor inferior. Se le da un valor inferior. Entonces, cuando leía esto, y aquí la Biblia dice, y la calle de la ciudad era de oro puro, pensaba en esto, más que si su aplicación literal es, aquí en esta tierra, lo que Dios nos quiere decir con eso es, mire, lo que para ustedes allá en la tierra es sublime.
salga con un anillo de oro en este mundo. Vas al centro de México con un anillo de oro, te lo arrancan con dedo y todo. Lo que para el hombre en esta tierra es sublime como el oro, arriba es basura. Está diciendo el Señor, ¿sabe que lo que para usted es muy grande allá? Pregúntele a los de Segovia y a los de Remedios y a esos lugares cuántos tuvieron el paro por el oro. Lo que para el hombre aquí es sublime. Yo conozco hermanos, 3, que estaban en la congregación, servían, eran evangelistas, y de repente les dio, no, me voy por un pueblo detrás del oro, unas minas, y eso mejor dicho voy a volver esforrado en la plata. Y eran buenos creyentes, tenían ahí su hogar, le servían al Señor, se fueron detrás buscando las riquezas y volvieron con menos de los que se fueron. No volvieron con nada y lo perdieron lo más importante, su vida espiritual. Volvieron que ya no querían servirle a Dios, no querían saber nada de Dios. Cuando volvieron, su familia ya destruida, dividida, separada. Así que lo que para el hombre aquí es sublime, el oro, el Señor le dice, yo con eso pavimenté las calles. Para mí eso no es nada. Aleluya. Eso es lo que el Señor nos quiere decir con eso. Lo que para ti allá es grande, para mí aquí es basura. Allá nadie se va a preocupar, vamos a robar este pedacito de calle. Allá es basura. Pero a mí me alienta una cosa más grande todavía. Yo no sé si afirmarle si eso es de oro o no, pero yo sí creo en la promesa del Señor que dice que lo que ojo no vio, ni oído yo, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le temen, para los que le buscan, aleluya. Así que sin leer la descripción de la Nueva Jerusalén, a mí me anima a pelear esta herencia. ¿Cómo será lo que ojo no vio, ni oído yo? Gloria al Rey. Si eso nos deslumbra, y que está muy bien que esté ahí en el texto bíblico, ¿cómo será lo que realmente Dios nos tiene? Ahora yo le hago una pregunta, ¿usted se va a perder esa herencia? ¿De verdad usted piensa por un momento perderse esa herencia? Yo creo que aquí estamos los sabios, los hijos de Dios, que podemos decir esta noche, yo no pienso perder esa herencia por nada del mundo. Aleluya. Primero, porque al Señor le costó mucho hacernos dignos de esa herencia. A Él le costó mucho hacerlos y a mí dignos, hacernos hijos, adoptarnos. Amén. Porque Él nos tuvo que dar una dignidad para hacernos hijos. Y usted tiene una dignidad de hijo. Mire, esto ya se aprendió una cosa. Lo único y la única condición que tiene que tener un ser humano para acceder a la salvación es ser indigno de ser salvo. Es decir, usted y yo cuando no conocíamos de Dios, éramos merecedores de ser llamados a la salvación porque éramos indignos de ser salvos. Porque si no fuera así, diríamos que el Señor nos salvó por nuestros méritos. Pero ahora Él nos trae hacia Él y nos hace dignos de Él. Amén. Y nos hace dignos de estar con Él y nos hace sus hijos. Amén. Hermano, hermana, amigo, no nos perdamos esta herencia. Ay, hermano, me dice alguno, hermano, es que no, si usted viera esa muchacha que tiene unas curvas y yo sin frenos, pues mándele a poner frenos al carro, a la moto, a la bicicleta, de emergencia, delantero y trasero, y frene antes que se salgan esas curvas. No, hermano, es que dice la hermana, la muchacha, no, es que ese muchacho, eso me dice unas cosas que me coloca a soñar. Pues despierte. Hermano, no es que me están presentando un negocio, que ese sí es el negocio, mejor dicho, yo con eso voy a solucionar todos los problemas, tengo asegurado, mejor dicho, el futuro de mi familia. Dice la palabra del Señor, pero los que quieren enriquecerse, amén, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, mire usted cuál fue el pago, se extraviaron de la fe.
se extraviaron de la fe, perdieron el primer tesoro, perdieron la herencia más grande, se extraviaron de la fe y fueron, ¿cuál es el resultado? Y fueron traspasados de muchos dolores. Que venga, lleve este carrito, déjelo allí, lleve esta bolsita, póngalo allí. Hermano, no te pierdas esta herencia a la que el Señor nos ha llamado. Esta es una herencia incorruptible, esta es una herencia inmarcesible. Aleluya, esta es una herencia reservada en los cielos. Amén. Entonces, antes, al contrario, con más determinación, vamos a luchar por retener esta herencia. Vamos a luchar por retener este estado, no el cargo, estado de hijos de Dios. Amén. Porque enemigos de la herencia hay. Claro que sí. Tenemos al diablo, que la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero gracias a Dios que nosotros no tenemos de nuestro lado a uno que es como león, sino a uno que es el león de la tribu de Judá. Aleluya, vamos a estar en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta hora por su palabra.